Palermo es una ciudad llena de historia y culturas. Sus orígenes remontan al siglo VIII a.C., cuando solo era un puerto natural dominado por los fenicios. Por su belleza naturales y climáticas la llamaron Aziz, flor. Con casi 1 millón de habitantes es actualmente la quinta ciudad más grande de Italia. Si quieres empezar una visita por su centro histórico, es aconsejable empezar desde su puerta más importante, Porta Nuova. La puerta fue construida en el 1583 para celebrar la victoria de los cristianos en la batalla de Lepanto. En la puerta se representan los turcos otomanos vencidos y mutilados. Pasando por debajo de Porta Nuova, comienza el Corso Vittorio Emanuele, una calle peatonal de 2 kilómetros que cruza el casco histórico y llega hasta el antiguo puerto de mar, la Cala. También encontramos el imponente Palacio Real, el Palazzo de Normanni. En su interior se encuentra la famosa Capilla Palatina, un tesoro histórico con estilos árabes, normandos y bizantinos. Siguiendo nuestra bajada por Corso Vittorio Emanuele, nos encontramos con la espectacular Catedral de Palermo. En principio era una basílica bizantina, hasta que en el año 1185 se modificó para el culto cristiano. Desde entonces ha tenido diferentes cambios arquitectónicos según las dominaciones de la isla. En su interior se encuentran diferentes capillas, restos de reyes y papas y la talla de la santa patrona de Palermo, Santa Rosalía. Es importante recordar la figura de un cura proclamado santo y asesinado por mano de la mafia, Don Padre Puglisi. En esta parte del Corso Vittorio Emanuele comienza el desfile de tiendas de souvenirs y de comida tradicional. En Palermo, además de comer rigurosamente pasta, se encuentran muchos platos típicos callejeros. Uno entre estos, la buenísima arancina, una bola de arroz empanada y frita con diferentes rellenos. Bajando siempre por Corso Vittorio Emanuele y justo en el centro de la ciudad antigua, nos encontramos una iglesia que tenéis que ver si estáis visitando esta ciudad. La iglesia de San Giuseppe dei Teatini. Existe una leyenda que afirma que el agua de su fuente sea milagrosa. Saliendo de la iglesia estamos ya en el centro del casco histórico. I Quattro Canti. El monumento se empezó a construir en el 1606 y se inspira al monumento de las 4 fuentes de Roma. En cada cantón se encuentran las estatuas de una santa, de un rey y de una estación del año. En este cruce cambiamos de dirección y nos metemos en Via Maqueda, donde encontramos la sede del Ayuntamiento de Palermo y su famosa Piazza Pretoria, vulgarmente llamada Piazza de la Vergogna, Plaza de la Vergüenza, llamada así por sus estatuas desnudas. En su origen, esta fuente tenía que ser cedida a la ciudad de Florencia. Es seguramente uno de los monumentos más impactantes de la ciudad. Justo detrás del Palacio del Ayuntamiento de Palermo encontramos la Piazza Bellini, con sus iglesias, las de San Cataldo del 1154 y la de la Martorana del 1143. Volvemos a cruzar por los 4 Canti y recorremos Via Maqueda hasta encontrar una callecita muy pintoresca, Via Bandiera. Bajando por ella llegaremos a la majestuosa iglesia de San Domenico. Las vistas desde la cafetería del centro comercial al lado son impresionantes. Desde aquí se puede ver la elegante Vía Roma que llega hasta la estación de trenes y las pequeñas montañas que rodean la ciudad. Volviendo a Via Maqueda, nos dirigimos hacia el famoso Teatro Massimo, el tercer teatro más grande de Europa después de la Ópera de París y de Viena. El día de su estreno, el mismo rey Umberto afirmó que Palermo no necesitaba un teatro tan grande.
En este mismo teatro se rodaron muchas películas, la más famosa, El Padrino. Justo enfrente al teatro se encuentra una pequeña calle que merece ser vista, Via Bara all'Olivella. Llegaremos al Museo Arqueológico Antonio Salina y la iglesia barroca de San Ignacio all'Olivella. Volvemos hacia el Teatro Máximo y seguimos por Via Ruggero VII, una calle de tiendas, hasta llegar a la Plaza Politeama. Es una lástima encontrarla en obras por la construcción de la parada del metro. En esta misma plaza encontramos el elegante Teatro Politeama. Ahora tendremos que volver atrás y volver a recorrer el Corso Vittorio Emanuele para llegar a la zona de la Cala, el antiguo puerto de Palermo. De camino nos pilla de paso un soberbio ejemplo del estilo gótico catalán del 1490, la iglesia de Santa María de la Catena. Su nombre, de la Cadena, se asocia a dos motivos. El primero porque se encuentra en la zona del pequeño golfo que se cerraba con una gigante cadena, y el segundo por un milagro. Unos presos inocentes fueron librados de sus cadenas evitando la sentencia de muerte. A pocos metros encontramos la otra puerta de la ciudad, Porta Felice. Era el acceso principal a la ciudad desde el mar. Lo que era el antiguo puerto de la ciudad se ha convertido hoy en día en un pequeño puerto para embarcaciones privadas y una zona de deporte y ocio nocturno. En las paredes de un edificio enfrente al mar se recuerdan dos magistrados que dedicaron sus vidas a la lucha contra la mafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Es muy triste asociar esta belleza cultural con esta plaga, pero las nuevas generaciones están haciendo de todo para devolver Palermo a lo que siempre ha sido, una ciudad milenaria.